Espero que en un día como el de hoy la emoción no me traicione. Además tengo la característica de no leer las intervenciones. Lo que pasa cuando no es la intervención que termina la ponencia y hay cosas que te olvidás que valían la pena decir. Primer agradecimiento a la bancada, que cuando estaba este tema en orden del día y planteamos postergarlo a los efectos de intentar, a pesar de que es un año difícil, organizar una convocatoria acorde al evento, a hacer parte a la familia, a la comunidad educativa, a las autoridades y muy en particular al Teatro Independiente, en el sentido de que es de una enorme significación que un liceo de su querido Canelones lleve el nombre de alguien tan inmensamente humano como don Atahualpa del Chiopo. Luisa Fogliaccio y Carlos del Chiopo vienen de Italia, uno de Nápoles y otro de Génova. Carlos del Chiopo era sastre, Luisa Fogliaccio hereda una empresa funeraria en su Canelones. A los pocos años se mudan acá a la Ciudad Vieja, cerca del Teatro Civils, y todos los fines de semana el padre lo llevaba al teatro. Cuenta don Atahualpa que había dos divas en el Teatro Civil, Martorell y Gaspar, y hay una anécdota que pinta de cuerpo entero Atahualpa, siendo muy niño. El más chico de la barra de amigos jugaba al arco. Y en un momento pasa Martorell, la vedette, y él convoca a la barra de amigos al teatro a mirar el ensayo y negocia a nombre de hijo del sastre que venía todos los fines de semana, negocia el ingreso de sus amigos futbolistas para poder ver la sesión de la vedette. Terminan en el escenario conversando con la vedette los niños y terminan los niños ese día haciendo teatro. O sea, cómo el alcance a la cultura es inmensamente importante. Hay otra historia que es fascinante. Él vuelve a Canelones, producto de la situación de la separación familiar. Vuelve a conatarse en el teatro, en el Colegio Nuestra Señora, y pasa a ser cronista, con 10 años. Cronista de teatro. El actor era Juan Belli, de la compañía española que vino al Politeama. Y la crítica de Atahualpa, 10 años, la crítica fue dura, la crítica teatral, la tengo por acá, la crítica teatral fue dura. En ese diario, que era, imaginemos, el lema del diario era todo por Dios y la patria, el diario de La Reacción. Entonces, en la crítica Atahualpa, 10 años, ¿no? Él sostiene la sobriedad y economía de recursos de un solo actor, el argentino Juan Belli, y es muy crítico con la obra. Entonces, los representantes de la obra van a la redacción del diario a pelearse con el redactor. Y se encuentran con un redactor de 10 años criticando teatro. Es maravilloso. Es fundador, no sé si vino Beto Suárez, el presidente del Liverpool, está invitado, pero él funda dos cuadros en Canelones, el Liverpool y el Bristol, y en una educación católica entra a sentir el impacto de las ideas anarquistas. Porque había, entre otros, Argen Falco, poetas anarquistas, y participa en un primer conflicto obrero que tiene que ver con el desvío del cauce del Canelón Chico del molino Estorarse, que genera inundaciones y termina con una durísima represión en la plaza de Canelones en medio de un acto en el que hablaba el poeta. El cómo va formando su temperamento. Como futbolista conoce al Pepe Nasazzi. Yo voy a reivindicar algo por razones de procedencia. El Pepe Nasazzi era marmolero, era de la construcción. Es más, cada vez que hubo un Uruguay campeón del mundo, el capitán fue un trabajador de la construcción, porque Nasazzi en el 24, 28 y 30, y Odulio era peón de albañil en el 50. Yendo a Brecht, uno diría, preguntas ante un obrero que lee, pero en esa época Nasazzi jugaba de 5, él estaba en el Lito. En el Lito, y no le dejaban pasar a Bellavista, y conocía a Del Chiopo. Y va a jugar a un cuadro de Roland Moore, a un cuadro de Sayago, devenido de los ferroviarios, y él dice, pero vos sos, o sea, andaba bien de contratista Del Chiopo, porque él le llega a decir, con la capacidad futbolística que tenés, ¿cómo no jugás en Nacional o en Peñarol? Y dice que Nasazzi le decía, no, en Nacional Tasibechi, no voy a tener futuro ahí,
después salió 3 veces campeón del mundo. Es conocida la historia de la no ida a Italia, porque en Italia estaban avanzando las camisas negras y Mussolini en el año 23, cuando viene a llegar, pero él viene a Wander. Lo traen a jugar al Wander, y increíblemente, porque uno mira la figura del Chioppo y ¿qué es lo que piensa? Tendría que ser un 10 habilidoso, o un puntero izquierdo. Pero no, del Chioppo era lateral izquierdo y era guerrero. O sea, los que lo conocieron como futbolista decían que era hachero. Y tenía esa doble condición, todavía no era Atahualpa, era Américo Celestino, esa doble condición de futbolista y poeta. Y fútbol, bueno, le pasó a Neruda con su padre ferroviario, que le era difícil usar el nombre producto de esa combinación entre el fútbol y la poesía. Escribía poesía y jugaba al fútbol en Wander. Entonces decidió elegir un seudónimo, Atahualpa, por un autor mexicano que tiene que ver con esa crónica de esa relación entre Pizarro y Atahualpa, y nombre que después terminó adoptando. Pero otra anécdota maravillosa, que es que en un momento, porque el Uruguay es muy chico, el plantel de Wander se entera que era Atahualpa, era Américo Celestino, que era el que estaba jugando, y lo recibe recitándole un poema cuando va a jugar al Wanderers. Para ir a jugar al Wander entró a trabajar en el banco La Caja Obrera, que dirigía en ese entonces el padre de Enrique Tarigo. Y hay otro elemento que sacudió mucho a Del Chioppo, que es el golpe de terra. Pero no solo el golpe de terra, sino la situación con Baltasar Brum. Él pide para salir del banco para ir al momento en el que Baltasar Brum estaba amotinado y no queriendo salir, y sale, y ese grito de ¡viva la libertad! Él recuerda cuando se acerca al cuerpo después del suicidio de Baltasar Brum en defensa de las libertades y la democracia. Fue un choque de conciencia enorme. ¡Vivan las instituciones! ¡Viva la libertad! ¡Viva la República! Y entra a participar en un espacio donde todas las corrientes antidictatoriales participaban, que eran las universidades populares. Y las universidades populares, que era una forma de encuentro de los sectores nacionalistas contrarios a la dictadura de Terra, de los sectores vallistas contrarios a la dictadura de Terra, con anarquistas, socialistas y comunistas, pasan, en medio de la Guerra Civil Española, a ser una de las formas de organización. Él daba clase en la Universidad Popular, acá en 18 y Ejido. Conoce como colaboradora periodística después, y después como su primera esposa a María Ofelia Naveira. Y tienen a su primera hija, que es Asturias, en homenaje a la ciudad que pagó tan caro la defensa de las ideas republicanas en España. Cuenta que si era varón iba a llamar Cirón, también por lo mismo, por una huelga minera, o Asturias, en homenaje a la República Española. María Ofelia publicaba en Azulina, Diario del Plata, una publicación que se llamaba La Isla de los Niños, que tenía que ver con su viaje como maestra al cerro, en el vapor, donde daba clase. Y forman un grupo teatral, donde el Chioppo diría después: hacíamos Brecht sin darnos cuenta, cuando hacían presentaciones del tipo que se acaben los pobres del mundo, o la negra Jesusa. En el año 40 Del Chioppo se afilia al Partido Comunista del Uruguay, en el que militó 50 años. Y por afiliado al Partido Comunista del Uruguay, en el año 46, en el banco donde trabajaba hacía 23 años, le comunican, 23 años sin sanciones, tengo acá. Es maravilloso porque muchas de estas persecuciones también las olvida la historia. Lo echan del banco y está la publicación de defensa de Atahualpa Del Chioppo por parte de AEU, de la Asociación de Bancarios del Uruguay. En una entrevista que también recomiendo con René Solivete en Canal 4, René dice, bueno, habría que agradecerle al banco que te echó, porque a partir de que te echó del banco se entró a dedicar más de pleno al teatro. Pero tenía que ver con una guerra fría que se instalaba en Uruguay con estas lógicas. El conflicto, pues, decía la publicación de AEU, de Asociación de Bancarios, todavía no AEU, el conflicto es, pues, un aspecto sobre relaciones de trabajo. Si el patrono puede inferir en la conciencia del empleador, pero es además sustancialmente un conflicto sobre la libertad de opinión. Bueno, terminó despedido del banco a pesar de sus 23 años de trabajo como bancario, y un 2 de septiembre, dos expresiones quijotescas
del teatro independiente, como el Teatro del Pueblo y la Isla de los Niños, deciden fundar el galpón. En realidad lo que se sacan es una primera foto frente a lo que sería el galpón luego, llenitos de sueños, en lo que significó después un aporte sustancial, invalorable a la cultura del país. Él se tiene que retirar del galpón por polémicas internas y vuelve en el año 54. En el año 57, el Chino Campodónico va a hacer un trabajo de beca de geografía a Roma. Y le piden a los compañeros de galpón que busque alguna presentación de un autor, parece importante, de Brecht. Brecht moría ese mismo año, esos meses antes. Y es así que trae, y para Atahualpa fue fundacional, la ópera de los 2 centavos. Y con Brecht empieza a haber una combinación muy rica, muy maravillosa entre forma y contenido, entre la condición humana y las condiciones históricas que relacionan a la condición humana. Y cómo el teatro, en esa combinación rica, multifacética, expresa posición. Le tocó al teatro independiente, bueno, Las Brujas de Salem de Arthur, tenían que ver con el macartismo que estaba sufriendo en ese entonces en los Estados Unidos, los años duros, años de persecución. El teatro galpón, que es y siempre es como una quijotada, y el teatro independiente también, tenían que ver con un esfuerzo militante extraordinario de los artistas para ir avanzando en las instalaciones. Hay una anécdota que pinta esto entre Braidó y Nelly Goitiño, en el sentido de que los actores tenían que pasar una parte del día enderezando los clavos para la reconstrucción del galpón. En todo momento, Nelly le dice, pero yo puedo comprar los clavos. Miren que la tarea de enderezar clavos, presidenta, es la tarea más improductiva del mundo. Usted lo manda a enderezar clavos, se siente horrible. Casi no se usan clavos hoy en la construcción por los nuevos sistemas constructivos, pero era en realidad tarea engorrosa. Bueno, los mejores artistas de galpón enderezando clavos. Y Braidó le dice, bueno, si tenés plata para donar, donala, pero los clavos hay que enderezarlo igual, porque tenía que ver también con una forma de entender en ese momento histórico el vínculo y la acción militante con la cultura. Él decía siempre que lo más difícil es doctorarse en hombre, yo creo que hoy diría doctorarse en humanidad. Y en esto tenía una capacidad de contacto desde el respeto, desde el cariño con los artistas que lo hacían producir resultados inigualables. El papá de Raquel Diana, que creo que está Raquel por ahí arriba, Raquel contaba una vez la anécdota de que donde el Chiopo decidía ir por los centros de trabajo, en particular por las obras de la construcción, a recitar poesía. Y el papá de Raquel le decía, pero ¿no te das cuenta que no te escuchan? O sea, es una tarea, la tuya, que no está teniendo resultado. Y del Chiopo le respondía que el arte es generosidad, que siempre algo queda, que hay que dar con el arte. Él transmitía desde ese lugar una ética profunda. Víctor Jara fue su asistente de dirección en Chile, en ese vínculo tan fecundo que tuvo el teatro chileno con el uruguayo en la década del 50 y que ayudó a enriquecer la perspectiva del teatro, que sobrevivía como puede y que hoy lamentablemente sigue sobreviviendo como puede. La situación para el teatro fue cada vez más dura. Hubo veces que los teatros fueron baleados. Hubo atentados contra los teatros. Hubo un vínculo muy fino entre el teatro independiente y el movimiento de trabajadores. En esos momentos, cuando acá se estrena Libertad, Libertad, es el mismo día que se instalaban las medidas prontas de seguridad, una obra que después está en ese decreto infame que tengo por acá, que habla del cierre del Teatro del Galpón en el año 76, y las acusaciones. Don Atahualpa del Chiopo tuvo que ver con esos
años duros. Como bien decía el senador Sabini, él va a Costa Rica y el resto del Teatro Galpón. Y hay otro nombre que quiero rescatar hoy, que es del embajador de México, Vicente Muñiz Arroyo, que tuvo que ver con en su embajada cerca de 400 personas que estaban perseguidas por la dictadura, tenerlos en la embajada en los años difíciles, entre ellos buena parte del elenco del Galpón y del teatro. El teatro fue duramente perseguido, prohibida China Zorrilla, prohibido el Chiopo, prohibido Villanueva Cose, fueron prohibido el Galpón. Y otros no tuvieron la suerte del exilio. Sé que está por ahí arriba don Luis Furcade, que por lo que cuentan ni siquiera sabían que era Luis Furcade cuando lo llevaron preso a él y a Miriam Gleijer, que habían cometido un pecado mortal. El perseguido Gerardo Cuesta comía en su casa. Y por eso fueron detenidos y años calaboceados. No es casualidad que entre las primeras prácticas represivas tuvo que ver con perseguir la cultura. El exilio fue duro. Y el teatro se encuentra. Es una escritora la que paga el pasaje a Atahualpa para que vaya de Costa Rica a México a encontrarse en el exilio con su elenco. La situación de Benedetti, Pedro y el Capitán es otra anécdota maravillosa. Don Rubén Yáñez se encuentra con Mario en Cuba, yendo de parte del jurado Casa de las Américas. Y Mario le dice, yo estoy haciendo una novela. No, pero no precisamos una novela, precisamos que hagas una obra. Y Mario le reconoce que en obras no anda, que de dramaturgo es medio un desastre, que no se anima. Pero precisamos que esa novela, acerca de esa relación entre el torturado y el torturador, sea una obra de teatro. Entonces Mario queda de ir a México a presentarse el borrador, a Del Chiopo y a Rubén. A presentarle el borrador sin mucho entusiasmo. Y es de las pocas veces que a la obra no le quitaron un punto y una coma. Terminó actuando Rubén del Capitán. Todo lo que pudimos ver esa obra una vez nos pegó un enorme sacudón. Y es en el exilio donde hay otra anécdota maravillosa del Chiopo. Él decía, soy fanático solo de una cosa. No era fútbol, el fútbol era hincha de Liverpool. Cuando estábamos organizando esto, uno de los primeros que invito es a Moré, y esta actividad primero iba a ser el 14 de mayo. Y Moré, que es muy hincha de Peñarol, decía, pero justo el 14 de mayo. Pero no, del Chiopo era de Liverpool. Pero era fanático de una cosa que era del artiguismo. Fanático del artiguismo. De esa figura increíble. Y se ponen a armar Artigas General del Pueblo en México, con el apoyo de la UAM. Lo que hizo el Galpón en México es extraordinario. 2.500 funciones, no todas en México, pero del exilio cultural en México, entendiendo la cultura como una trinchera. Le piden a Citarrosa que escriba una canción para ser parte de la obra de General del Pueblo, y el flaco Alfredo, que no paramos un día de extrañarlo, llorando dice, no puedo crear nada del exilio. Pero participa del evento donde presentan la obra, y ¿sabe qué día eligen para presentar la obra Artigas General del Pueblo? Un 13 de diciembre, que era el cumpleaños de Sereñi, que estaba preso acá, porque era un teatro que tenía una profunda sensibilidad con la suerte de su pueblo. Y es un teatro hoy al que tenemos una deuda enorme por la sensibilidad que ayuda a construir del pueblo uruguayo. Se vienen los momentos del regreso. Había quedado teatro acá, había estado acá el Circular, había la Candela, habían quedado fueguitos. Es muy conmovedor cuando celebran el 23 de febrero del año 84, los 80 años de Del Chiopo, con Del Chiopo afuera y mandando un mensaje del Chiopo a esa actividad como un acto de resistencia, de movilización popular, de búsqueda de libertades y de democracia. Se encontraban en la Argentina y cuentan que después de una presentación en la Argentina, cuando ya habían acordado con Derby Vila que el regreso del teatro iba a Galpón y iba a ser después de las elecciones por razones de seguridad, de no romper los acuerdos diplomáticos y tutti quanti, dicen hay que volverse. No podemos estar tan cerca y no volver, y el primero que se pega la vuelta es Del Chiopo. Recién me contaba don Pepe Vázquez que hizo un esfuerzo enorme para estar hoy, lo que fue ese viaje de México a la Argentina y de la Argentina acá, y el recibimiento en AEBU, como se recibió en AEBU a Citarrosa, como a los gurises de los padres que estuvieron presos, como a los olivareños, como a tantos referentes de la cultura, haciendo causa
por el río de Libertad. Yo voy a hablar de vuelta del Zunca, ¿qué me importa? Pero, no, quería leer acá el punto B del decreto este infame, que terminó cerrando el galpón, 254/76. El punto B, mire lo que dice. Dice, la invariable solidaridad con toda labor de agitación y de deterioro de la situación política, económica y social que impulsa la CNT. Es una medalla este decreto. Es una medalla que los infames acusaran de tal maldad al Teatro El Galpón. A la salida de la dictadura, el Zunca también había perdido su local y a su sesión inaugural, porque también nos sentíamos parte de la cultura y del teatro, porque los viejos compañeros nos contaban que habían participado de la construcción del Teatro El Galpón, aún después de horas de trabajo y de jornadas largas. En ese primer congreso de nuestro sindicato a la salida de la dictadura hubo dos referencias. Una, José Pepe de Lía, con Decir Basta, y otra, don Atahualpa del Tiopo, que presentó Artigas General del Pueblo en ese congreso a trabajadores de la construcción. Hace unos años, Raquel Diana nos presentó Laguna, una obra en homenaje y en recuerdo y en memoria a Horacio Gelos Bonilla, brutalmente asesinado y que sus restos todavía los estamos buscando en una actividad también del Sindicato de la Construcción. Y bueno, el Zunca no es muy gastador en regalos porque le regaló al Tiopo un casco amarillo. Casco sin nada, un casco de plástico amarillo. O sea, se ve que los responsables de finanzas nuestros son tenaces. Pero este ser humano increíble se conmovió con el casco amarillo. Se lo puso y se conmovió. Y enseñó siempre, en cada entrevista, en cada nota. Mire que tuvo premios. Podría estar la media hora diciendo de los premios que tuvo, del Festival de Cádiz, que hoy no lleva su nombre, del reconocimiento mundial a una de las figuras más importantes del teatro latinoamericano y de la cultura latinoamericana, que nos llena de enorme orgullo. Pero cada vez que arrancaban elogiándolo, él decía, no me lo merezco. Sí se reivindicaba para sí mismo el hecho de un profundo amor por la humanidad, y vaya si demostró un profundo amor por la humanidad. Federico García Lorca decía, un pueblo que no ayuda y no fomenta su teatro, si no está muerto, está moribundo. Como el teatro que no recoge el latido social, el latido histórico, el drama de sus gentes y el color genuino de su paisaje y de su espíritu, con risa o con lágrimas, no tiene derecho a llamarse teatro, sino sala de juegos o sitio para hacer esa horrible cosa que se llama matar el tiempo. Bueno, Atahualpa fue durante toda su vida un ejemplo de esto, de esta forma de entender la vida. Y también fue un poeta maravilloso. Ese libro de la década del 30 que recibe el premio, él escribió una poesía que decía, he de partir un día, no sé si con el alba, fresca pulpa de luz, no sé si con la noche sonámbula lunaria, cuya inquietud azul se estremece en los brazos de la Cruz del Sur. He de partir un día, sin temor de la muda esfinge de la suerte, sin saber si camino para hallar la alegría, sin saberme andarín sobre tablas de muerte. Mi inquietud es madura como el sol en enero. Yo presiento las sendas, mi fervor y mis ansias. Tengo el alma suspensa como si fuese un ala y el espíritu claro cual si estuviese en gracia. Si vida misteriosa, que enguardas mi destino, muéstrate siempre huraña y hazme duro el camino, porque quiero ir sangrando mi canción por las rutas hasta dejarla limpia de su impureza vieja. Fatigaré mis cantos hasta dolerme el eco, iré clamando a todos por un pan de silencio, pidiéndole unas manos se hagan cuenca de música para beber el agua celeste de unos ojos que se quedaron ciegos de tener tanto cielo. Luego, cuando el regreso, ya vendré resignado, seré un poco más triste, por mucho más claro, sobre el estoicismo que hace del hombre un santo, por irme despojado por haberme ido dándome, hasta dejar desnuda la entraña de mi canto. En esta poesía recoge una frase notable. Decía, sin saber si camino para hallar la alegría. Yo
Yo pensaba hoy que qué lindo para él o la Licial del número 2 de Canelones entrar a un aula, entrar a un centro educativo de su departamento que quiso tanto y que lleve el nombre de Atahualpa, que es que lleve el nombre de lo sublime, de la estética, de la dignidad, de la ética, de la creatividad, de la solidaridad, del compañerismo. Qué bueno que en esa pelea por las memorias que engrandecen, dijera el flaco Alfredo, podamos tener hoy en esta poblada Soledad la alegría de homenajear a uno de los más brillantes creadores. Una última cosa quiero decir, Presidenta. Para sorpresa de nadie, me pasó que muchísimos de los artistas que invitamos hoy, muchísimos, no podían estar porque estaban trabajando. Y muchísimos de esos que estaban trabajando en cosas que no necesariamente tenían que ver con su producción creativa. Esa quizás una deuda que en algún momento la política va a tener que mirar a los ojos porque es una deuda que muerde y seguramente nos estaría acá Atahualpa reclamando. Es un enorme honor y un día de alegría. Como decía el poema, caminamos hoy hacia la alegría nombrando el Liceo Atahualpa del Chopo. Gracias.